Pero pónganse a pensar, intentemos entrar de inmediato directamente al fondo de la pregunta, porque intentaría dar un paso atrás, es decir, intentemos imaginar siendo catapultados aquí. Una persona que no sabe nada de religión, no sabe nada de fe y digamos no es consciente de conceptos más básicos de la cultura occidental. Por ejemplo, aquí, cómo le definirías la Biblia para estas personas? ¿Cuál es la Biblia en su raíz? La Biblia es uno de los tantos libros que la humanidad ha escrito a lo largo de su historia, por lo tanto debe leerse como leemos todos los demás. Y en este caso la Biblia es una colección de libros porque no es un libro unitario, como quieren hacernos creer. Conjunto de libros, por lo tanto es este, en los que el pueblo de Israel, ha dicho y ha destinado a preservar los recuerdos de sus acontecimientos, de su historia y en particular de la historia de su relación con su gobernador, quien la Biblia le conoce por el nombre de un Elohim llamado Yahvé. Así es una historia particular sobre un pequeño grupo de gentes y un pequeño territorio. Aquí, pero luego de este pequeño pueblo, de este territorio estrecho, como llegamos a un concepto de la Biblia que, como dijimos antes, se refiere casi a la gran mayoría de las religiones en el mundo, llegó mediante una operación que debo decir de una habilidad extraordinaria. Hemos llegado creando un vínculo entre el Antiguo Testamento y los acontecimientos de un predicador mesiánico judío, Joshua ben Yosef, a quien conocemos por el nombre como Jesús de Nazaret. Su verdadero nombre debería de ser Yahshua, pero el otro, Jesús, no es un nombre como tal, o su real nombre, puesto que es un nombre latinizado, y no es ni siquiera la traducción de Josué. Y el personaje que fue reelaborado por el apóstol Pablo de Tarso, la que le invirtió en una figura de importancia universal, cuando en cambio era un simple predicador, como muchos otros predicadores que estaban presentes en Israel en ese momento, en las décadas anteriores y posteriores a él. Un predicador que estaba preocupado una vez más de ese pueblo cuya historia precisamente está narrada en el Antiguo Testamento. La unión de estos dos elementos, unidos con una reelaboración realizada sobre la base de la filología helenística, en particular el idealismo, el platonismo y el neoplatonismo, logró crear esta figura con valores trascendentes, metafísicas, entre otros, que estaba, entre comillas, vendido muy bien a la cultura helenística. Eso es grecorromano. Ahí es donde ese personaje no se sabía de la existencia de Jesús. Es decir, este personaje era aceptado en una reconstrucción en los lugares que nadie había visto, porque en los lugares a quien le habían visto, es decir, sus seguidores directos, no aceptaron esa reconstrucción. Es decir, los mismos judíos no aceptaban a este Jesús como aquel ideal universal que todo el mundo debería de seguir y de aceptar. Por lo tanto, tuvieron que crear una reconstrucción helénica al estilo de los griegos, muy pagano, para que pudiera ser aceptado por otro grupo de personas fuera de su propia tierra. Cierto aquí que entendemos que es un territorio, un campo minado de esto, especialmente en Italia. Me imagino en el sentido obviamente que todos, o no todos, estarán de acuerdo con su reconstrucción, absolutamente, con su trabajo. Y todo esto y mucho más he tratado desde el 2010 de empezar a contar una historia, de aportar un método, una forma, donde yo digo, vamos a dar por hecho de lo que la Biblia dice, supongamos que eso es verdad. Hagamos de cuenta de que la Biblia dice la verdad, aunque falten pruebas o la antropología diga lo contrario, pero supongamos que en la Biblia diga la verdad. Y bajo este método es lo que he enseñado y he en mis conferencias explicado para dar mejores traducciones con respecto a lo que podría ser ciertas palabras como Roash, Elohim, Olam, El Shaddai, entre otros. Y seguiré adelante y diré lo que quiero leer, y eso fue lo que salió de mí del trabajo que hice para San Pablo como traductor literal del hebreo masorético a partir del 2010 y comencé a contar este tipo de eventos. Como siempre digo, cuento historias, yo no tengo verdades. Es decir, no tengo que fundamentar nada, no tengo que fundar sectas, ni grupos, ni religiones, ni nada. Yo todo esto lo pongo a disposición de los contenidos a las personas y luego cada uno haga sus propias reflexiones. Por ejemplo,
Hay varias palabras, en concretos hubo términos que me llevaron a salirme de traductor oficial para la editorial San Pablo y así poder expresar todo esto de manera más libre, ya que allá me despidieron en menos de 24 horas al yo hablar sobre distintas alternativas de lo que la parte oficial nos hablaba durante muchas décadas. Por ejemplo, la palabra Elohim, luego les explico, también está la palabra Roash, Kabok, Malak, el león, que normalmente estos términos se traducen de una manera teológica y la traducción teológica es verdaderamente una traición. Aunque ciertamente toda traducción corre el riesgo en potencia de ser una traición, tanto es así que en mi canal, desde hace un tiempo, estoy haciendo una serie de videos en los que yo digo, para evitar posibles discusiones, hay que dejar las palabras como están, no optar ninguna traducción y usar el contexto del cual está descrito esa palabra para ver qué hace ese objeto o qué hace ese fenómeno de esa palabra que está escrito, porque recordemos que la palabra es polisémica en el hebreo. Por lo tanto, nos traduzcamos ciertos términos como esto que acabo de decir. Es decir, leamos la Biblia dejando como está algunas palabras en hebreo, más que todas aquellas que hay una gran discusión o que se dan por hecho algo trascendental. Ni siquiera nos preguntemos qué quieren decir, puesto que nadie lo sabe realmente. Por eso es que se crearon millones de libros, decenas y miles de libros, tratando de explicar algo que no se tiene directamente a la mano. Es por eso que hay muchas religiones tratando de explicar desde sus distintas interpretaciones qué es lo que quiere decir el Génesis, el Apocalipsis, distintos libros. Porque en realidad no hay una traducción directa de lo que realmente quiere decir el texto, a menos que estudies hebreo. Y aún así hay tantos significados que no se debe atener a un solo traducción, porque estaríamos corriendo el peligro de crear una defensa dogmática en vez de ser fieles a lo que describe realmente el texto desde su contexto y desde su procedencia histórica de la mentalidad de personas mucho antes de la existencia de este Jesús de Nazaret. Por lo tanto, en las Biblias que tenemos en casa, aquellos traducidos al español, al italiano, al inglés, se tiene que leer dichos términos dentro del contexto en el que se describe, para saber realmente una aproximación de lo que significa. Podemos entender a qué se refiere en ese plazo sin necesidad de ingresar en el espiral de discusiones sobre el verdadero significado y único significado para aplicarlos a todas las situaciones, y eso no se puede hacer, como lo demuestran siglos de estudios del cual no hay salida. Muchos estudios, muchos escritos a partir de estas discusiones y no se ha llegado a una definición única de lo que significa Elohim, espíritu, eternidad, todo este tipo de cuestiones, porque una cosa es lo que dicen los cristianos y otra cosa puede decir lo que digan los judíos y otra cosa puede decir lo que dicen los filólogos. Y claro, tal vez el término que más se ha discutido es el término de Dios, es decir, el concepto de divinidad. Aquí, pero en realidad el concepto que se le da a la palabra Dios, a esta divinidad, dentro, o por lo menos en el Antiguo Testamento, esa espiritualidad de omnipotente, omnisciente, eterno, etcétera, se tendría que revisar, porque en realidad antes no se tenía una mentalidad metafísica o una mentalidad espiritual. Mayor prueba está en el libro de Eclesiastés, donde a nosotros, a los seres humanos, ese escritor nos compara con el mismo destino de los animales, donde la vida solo se limita desde el nacimiento hasta nuestra muerte y donde no hay algo más allá de la muerte. Por lo tanto, todo el paradigma de lo que puede ser la vida en realidad se limitaba a las cosas físicas y no un mundo trascendental o espiritual que luego la teología trató de reinterpretar y meter el Antiguo Testamento al mismo cajón del Nuevo Testamento. Y hay mucho que revisar en el sentido de que la respuesta precisa a la pregunta, es decir, ¿hay divinidad espiritual, trascendente, omnipotente? En el Antiguo Testamento eso no lo hay. Incluso escribieron y escriben
exégetas judíos que el hebreo ni siquiera tienen el término que indica Dios como una entidad a ser adorada tal como la entendemos nosotros. Que a eso que le dicen Dios en realidad es sacado de la palabra Elohim. Es precisamente en el término Elohim es un plural y por tanto necesariamente en la exégesis de los teólogos deben convertirlo en un singular. Por eso se inventa incluso aquello llamado plural majestático. En realidad eso no existe. Si queremos hablar de un Dios, especialmente de manera monoteísta, se debe de transformar y forzar la traducción y traducir toda la palabra que diga Elohim a un Dios en singular y dar una idea de que en realidad se está hablando de un Dios omnipotente, eterno, y en realidad eso no es así. Porque aquí hay una relación en plural claramente desde el lenguaje. Y si dejamos la palabra Elohim tal cual como está sin traducir, el contexto nos va a dar a entender que en realidad se hablaba de muchos dioses. Tanto un dios para los israelíes, que luego ese dios se le dio la tierra de Jacob, el grupo de Jacob, y también otras culturas como los moabitas, entre otros, tenían sus propios dioses como Milcón y Camosh. Y así hay un amplio panorama de lo que es todo este espiral sin sentido de discusiones de dioses menores y dioses mayores que lo quisieron diferenciar con una minúscula y una mayúscula. Cuando ustedes ven en la Biblia en casa, se ve claramente cómo quieren diferenciar a su Dios verdadero, que es Yahvé, con una D mayúscula, mientras que los otros dioses lo querían diferenciar como dioses extranjeros con una D minúscula. Y eso es una mala traducción porque en el hebreo no existe mayúscula y minúscula tal como lo entendemos aquí en el inglés o en el español. Todos tenían la misma igualdad de condiciones, solamente que los hebreos querían resaltar a su Dios como el mejor Dios entre otros dioses.